Está con nosotros Henry Cucalón, precandidato presidencial por el Movimiento Construye. ¿Usted es el precandidato presidencial de Construye o es el candidato definitivo para los comicios de febrero? Bienvenido, Henry. Muy buenos días, gracias por la invitación. Saludo a todos los amigos del panel, también un saludo a todos los oyentes de Radio Centro, seguidores y demás. Soy aspirante a ser el primer servidor de la República y en esa línea Construye me ha abierto las puertas para, siguiendo un proceso que espero cumplirlo, poder ser candidato presidencial y al mismo tiempo mantener los diálogos con otras fuerzas políticas en la línea de hacer una gran plataforma, que es lo que necesita el país. Un acuerdo no solamente para presentarse a las elecciones, ganar las elecciones, sino un acuerdo para gobernar. La situación del país es sumamente compleja y difícil y requiere el concurso de la mayor cantidad de ecuatorianos al día siguiente de la victoria electoral. Henry, usted habla de una tercera vía. Nos está diciendo que su candidatura es de centro. La tercera vía es una alternativa democrática que recoge lo mejor de las tendencias políticas. Pero quiero ser preciso en algo, querido Juan Javier. Eso no significa falta de claridad de posiciones, firmeza y decisión, porque algunos pudieran pensar que el centro es como medio paniaguado, como que indeciso o como el que sabemos, ¿no? Improvisado. No. La tercera vía, que se hizo muy común en otros países, recogió lo mejor, ahora que está en boga, ahora que veo que hay analistas de política inglesa, ¿no? Cogieron Tony Blair, lo mejor del laboralismo, lo mejor de lo conservadurismo, lo social y lo económico, y eso fue lo que más pegó. También hicieron los conservadores lo mismo. Entonces yo tengo el pragmatismo suficiente para reconocer cuál es la vía, separando los extremos ideológicos. ¿Y por qué digo que es una alternativa democrática? Porque yo no voy a caer en el simplismo de pensar que esta candidatura es de a dos, como han querido posicionar desde algún tiempo. No. El Ecuador es mucho más diverso que aquello, y así como considero que es un extremo que sea de a dos, también no creo que sea de a 18 candidatos. Así que hay que construir, edificar una propuesta que es de alternativa democrática y de una tercera vía moderna. Henry, buenos días. Sobre la construcción de esas propuestas, háblanos un poco de tu visión de los tres temas que principalmente el país en este momento sufre: seguridad, salud y reactivación económica. En seguridad soy un firme convencido de que tiene que haber una mano férrea, firme, en contra del crimen organizado. Dos, una política de Estado que trascienda candidaturas, elecciones y gobiernos, recogiendo todo lo mejor que se ha hecho en los últimos, apoyando a la fuerza pública con normativas también. Hace poco se aprobó la extradición, ahora se va a aprobar la consulta popular. Eso va a ser un sustento en una política de Estado y un factor que es lo que más me ha hecho unir con el movimiento Construye. Una lucha frontal, Pocho, contra las economías criminales. Ya se están elaborando las herramientas jurídicas, lavado de activos. Si no enfrentas las economías criminales, esto no va a salir adelante. Así que en eso no tengan la menor duda. Hay que ir a los recursos del crimen organizado. Cuarto, en esa línea tiene que haber una unidad de propósitos que trascienda los gobiernos. En muchas cosas podremos estar en desacuerdo. Y no debe sorprendernos, Pocho. La democracia tiene tensiones, tiene desacuerdos. Así mismo es. Pero en materia de seguridad tiene que haber un acuerdo de país que incluya al legislativo, que incluya las organizaciones sociales, que sepa que el crimen organizado no puede encontrar un Estado desorganizado. Yo quiero mantener viva ese sentimiento de unidad para la lucha contra el terrorismo. Vamos a la siguiente etapa. Por ejemplo, en materia de reactivación económica, hay que volver a poner sobre el tapete la modernización laboral sin precarización. Señores, puede ser que el tema, y lo conversamos aquí, no fue bien explicado, fue tendenciosamente manejado políticamente, pero hay que reconocer las nuevas modalidades laborales. Inclusive no hay que temerle al debate bien planteado del tema de la contratación por horas sin regresión de derechos. Es una de las tantas alternativas que vamos a proponer para reactivar el sector económico, más allá de la apertura total al tema de las inversiones, la inversión privada, la delegación, la concesión de un Estado que solo debe estar para regular, no para estrangular al privado.
Un Estado que debe saber que su intervención es en la protección social, en salud y educación, no para hacer monopolio, ni enfrentarse, ni hacer competencia desleal al Estado. Todos nuestros análisis, que no solamente es de un partido, una corriente, va que tenemos que tener una política agresiva de inversiones a favor de la minería. Por supuesto, está de más decirlo, legal, respetuosa del medio ambiente, el tema de la agricultura, sector productivo y el turismo. Esas son las tres fuentes del nuevo recurso que va a tener el Estado ecuatoriano, y debe haber una sola política de Estado, una sola, un solo norte, para darle ¿qué? Seguridad jurídica al inversionista. Y en materia de salud, hay un tema que me preocupa muchísimo. No sé si se han fijado ustedes que canalizan el sentimiento público, son comunicadores, lo vemos por la prensa, lo sentimos en la calle, lo sabemos por nuestros familiares que están como nosotros afiliados al seguro y tienen el problema de las citas. Lo conversaba hace un minuto Carlos de Tomaso. Señores, hay un declive, hay una caída limpia sobre el tema de la prestación de servicios de salud en el Ecuador. Entonces, señores, eso debe ser una inversión directa al Estado. Yo le voy a poner un ejemplo. Veo el tema de la eliminación del subsidio de los combustibles. Decisión que me parece que es correcta, valga la aclaración. Porque los subsidios que son necesarios deben ser para los más pobres. Veo declaraciones que van en la línea de lo social. Me parece muy bien. Yo incluiría eso y otro más directamente en la prestación de salud. Esos recursos frescos directamente para el tema de la mejora hospitalaria y el servicio de salud. Le voy a poner otro ejemplo que se perdió el año pasado entre tantas noticias negativas. El tema de la salud mental. Sí saben que nosotros necesitamos contratar muchos más médicos, muchos más psicólogos para atender ahora el tema de las enfermedades mentales, ya que es más común de lo que la gente se imagina. Eso para mí, Carlos, Pocho, amigos, eso no es gasto público, eso es inversión pública. En otros temas hay que reducir fuertemente el Estado, pero si hay más médicos, más psicólogos clínicos, eso es bueno porque es la mejor prestación de salud a los ciudadanos y es la razón de ser del Estado, la protección social. No cabe duda, Henry, todo esto, pero para todo esto se necesitan fondos. Por supuesto. Entonces, ¿cuál es la estrategia porque el que llega, ya estamos mes de julio, la situación no creo que vaya a cambiar mucho de julio a febrero? ¿Cuál es la estrategia para la obtención de recursos que permita financiar, por ejemplo, simplemente hacer funcionar los servicios públicos, hacer funcionar la energía eléctrica, hacer funcionar la salud? Solamente ahí ya tienes una cadena enorme de plata. Qué bueno que reconozcamos que es un problema estructural. No es que un ministro de Finanzas no da la plata porque no quiere, y no es que el gobierno anterior, ni el anterior no da la plata simplemente porque no quiere, porque cuando tú eres político del otro costado y eres demagogo y no te interesa el país, sino patear solo la bola hacia adelante para ver si que no te llegue nada y ver si la impunidad campea, tú dices, no, pues, es que no da la plata, es que es un irresponsable, que si solo es el 0,000.1 del presupuesto y no lo das, te atrasas porque eres mal administrador. Hay un problema estructural de ingresos. En algo se ha aliviado con el tema de las reformas tributarias. Otro tema es incentivar para que haya más ingresos producto de mayor inversión. Otro, reducir gastos que son absolutamente innecesarios. Los otros son, con una política pública, con una debida pedagogía, eliminar los subsidios que no son necesarios, que no llegan a los más pobres. Y si tú tienes este tipo de medidas, no de la noche a la mañana tampoco, porque eso solo hacen los demagogos, los mentirosos y los farsantes, y con el esfuerzo necesario, porque si los ciudadanos hacen el esfuerzo, me imagino que el gobierno lo tiene que hacer más, porque tienes que poner el ejemplo. Sí va a haber y sí va a existir, y eso lo vamos a explicar en un plan de gobierno, sí va a existir la salida necesaria, que es siempre con mucho esfuerzo, por si acaso. Yo quiero hacer unas preguntas en lo político. La adhesión al movimiento Construye es un rompimiento de relaciones con el movimiento Creo, o todavía hay la expectativa que Creo se adhiera a esta candidatura? Siempre es bueno conversar con los grupos políticos que tienen como línea roja no a la impunidad. Eso es básico, eso es parte de los diálogos. Los he venido sosteniendo con muchas agrupaciones políticas. Con quien más llegamos, digamos, más cerca a un acuerdo es con el movimiento Construye, que está en la línea de crear una plataforma, porque esto es bastante difícil. No lo va a hacer un solo movimiento político, y cuando ganemos no lo vamos a hacer tampoco con un solo movimiento, así que eso está siempre abierto. Lo que pasa es que también hay posiciones de carácter electoral, hay tiempos, pero yo tengo mi predisposición siempre al diálogo. De mí no van a venir las puertas cerradas, no tengo esas prácticas, creo, Carlos. Henry, después de su reunión con María Paula Romo en Miami, existió el rumor de que iban a ir como binomio los dos.
¿Cuál va a ser el rol de María Paula Romo en su candidatura y si no es ella, quién sería su binomio? María Paula Romo, que es una dirigente importante y uno de los líderes del movimiento Construye, sin duda tiene un aporte político que dar al país. Su experiencia, sus errores, sus aciertos, como los tenemos todos los que estamos en la línea pública, todos los que damos la cara, valga la aclaración, porque cuando hay problemas, nosotros estamos ahí. Cuando otros se van, nosotros llegamos, siempre para dar la cara, no en el oropel, no al principio, no en los primeros 7 meses, donde el champán hace burbuja, no, donde las papas queman, donde vamos a defender los intereses de la gente. Y eso es lo que estamos ahorita, en una situación compleja, difícil, comenzando desde abajo, desde atrás, diría el maestro Meller, por las tranqueras, porque así es la lucha. A nosotros nadie nos ha dado nada regalado. Hemos tenido que luchar contra las adversidades desde que nacimos. Nada nos ha sido fácil. Así que me encanta este reto. Me encanta también que no hay dueños ni propietarios de partidos y obviamente va a ser un valor muy importante que va a sumar con experiencia a una salida democrática que necesita el país. Pregunta del público, Gonzalo Amangandi dice sobre el tema de los consejeros del CNE, ¿qué opinión le merece? ¿Tiene confianza y credibilidad en los próximos comicios? Y Julio Acuña, ¿cómo combatiría la delincuencia cuando las leyes protegen a los sicarios y terroristas menores de edad? Varios acápites. Creo que como la gran mayoría de ecuatorianos estamos profundamente decepcionados de la actuación de algunos de los consejeros del Consejo Nacional Electoral, que parece que van a ser los mismos en estas elecciones. Parece que tienen algunos corona y van a seguir elección tras elección. Recuerdo procesos de inicio de juicios políticos desde cuando yo era diputado del año 2019. Estamos 2024. ¿Ya? Y no pasa absolutamente nada. Así que preveo un fuerte control social acerca de ciertos consejeros. Unos que se prestaron para la malhadada intención del poder de turno de eliminar el movimiento Construye, que fue una de las cosas que me hizo acercarme, una de las cosas que nos hizo reconocer que hay coincidencias vitales por encima de diferencias secundarias, que fue la actitud antidemocrática e ilegal de tratar de eliminarlos del registro solo por capricho del gobernante de turno. Pues la ley, el sentido común estuvo por encima y ahora tienen los derechos restablecidos. Segundo, aquí hay un tema de fondo. No va a servir de nada la actitud que se ha mejorado también desde antes y de ahora, la actitud que se tenga contra el crimen, contra los delincuentes, contra los asesinos, no solamente con la expedición de leyes, que hay bastante. Yo soy el autor desde el año 2019, que ahora se lo está extendiendo. Yo soy el autor de la reforma que los asesinos y los violadores, una vez sentenciados, paguen cana completa. No prelibertad, no régimen abierto, no régimen sin abierto. Ahora con la consulta se lo abre a otros delitos, me parece bien. Pero nada de eso va a servir. Ni la actitud de un gobierno, ni la valentía de las Fuerzas Armadas, ni las leyes que los legisladores aprueben, si un sistema de justicia podrido le da la vuelta y lo saca a cada rato. Y ahora que vemos, gracias a Purga y a Metástasis, que encima tienen relaciones sinuosas con ciertos poderes políticos. Y encima quieren impunidad. Esos... Y valga la aclaración, mi rechazo no a la Asamblea Nacional, que está para legislar y fiscalizar, la actuación de algunos miembros, como los de la Comisión de Fiscalización. Ahora sí ven el error de haberle dado la Comisión de Fiscalización al correísmo, ¿no? Esa comisión que quiere premiar a Terán, esa que dice que Terán es un santo porque están en la jugarreta, ahora porque le sirve a un sector político, esa misma Asamblea Nacional que en otra comisión dice que el asesinato y magnicidio de Fernando Villavicencio resulta ser que es delincuencia común. No, señores, de nada, ni leyes, ni actitud, ni presidente, ni Fuerzas Armadas, si la justicia está presta y a favor de los delincuentes. Henry, ¿cómo gobernar sin un bloque legislativo importante en la Asamblea? Bajo las perspectivas actuales, ¿cuántos diputados aspira a tener Construye y cómo gobernar si no resulta con un bloque suficiente? Hemos tenido los últimos años, o casi desde el retorno a la democracia, por no decirlo, siempre ha habido esta pugna en la que terminan los presidentes, si no tienen un bloque de mayoría, haciéndose sándwiches. Maestro, usted me está llevando al mundo de los pitonizas. Ya quiere que le diga el número asambleísta, como escuché por ahí el otro día, que hay uno que dice el resultado de la primera vuelta.
No tengo esas facultades extraordinarias, no las tengo. Yo vivo en la realidad y le propongo la realidad del pueblo ecuatoriano. Yo sí vivo en el mundo real. ¿Por qué te digo esto? Porque la aspiración de Construye y las otras fuerzas aliadas que van a existir es tratar de sacar el mayor número de asambleístas, lo cual es algo legítimo. 2, no hay que temerle que la relación del Ejecutivo y el Legislativo sea tensa. Siempre hay conflicto. La democracia, Carlos, es conflicto. Cuando hay uniformidad es cuando estás en dictadura, no hay democracia. ¿Dónde es lo que no debe pasar? ¿Qué es lo que no debe pasar? Que haya una polarización deliberada, que haya fantasmas de lado y lado, y aprovecho para decirlo. Ni la Asamblea se debe sorprender que el presidente de la República vete totalmente una ley, es una de sus facultades, ni el presidente de la República debe extrañarse de que una Asamblea niegue una ley, apruebe una enmienda, han de pensar que es con dedicatoria, ¿no? Algunos que se creen predestinados y que viven del personalismo creen que todo gira en función a ellos. No saben que es un experimento de la democracia. Señores, esa enmienda del tema de los vetos fue propuesta en el año 2020, yo la firmé, ¿no? Hace 4 años, por si acaso, hace 4 años, no es ayer, no es que le tienen pica. Entonces hay que entender que siempre va a haber posiciones y contraposiciones. Ya en la práctica, el país no es que necesita mucho más leyes, valga la aclaración, eso es un sofisma. Lo que necesita es que la Asamblea, en ejercicio de control de poder y del gobierno, haga lo que ya está en la última reforma que propusimos a la ley de la función legislativa. Haga el seguimiento de la aplicación. Cuando alguien falla, hay un procedimiento preventivo y si sigue fallando, enjuiciamiento político. No es que hace falta tantas leyes. Debemos quitarnos esa inveterada costumbre de pensar que la Asamblea es una máquina y una metralleta de vomitar leyes. Eso no es así. La ley, Carlos, es la última instancia de un proceso de deliberación ciudadana, de un debate de la sociedad que termina una ley. No un proceso de expedir leyes inaplicables que la gente no las conoce, no las entiende, no fue propuesta por la ciudadanía, no merece un debate y por tanto la gente no la siente como propia. Enviando menos, ya te vas a dar cuenta en un caso que va a haber menos nivel de conflictividad, salvo cuando sean los momentos necesarios que hay que contar los consensos. ¿Sabes qué le veo yo de positivo al tema que se vira un poco el hiperpresidencialismo? Las leyes que van a tener que salir para evitar que el presidente las vete totalmente y las mande un año al archivo, deben ser mecanismos de contención mutua. Nos va a obligar a un diálogo más ponderado. Ahora bien, en la otra parte, no hay norma en el mundo y no hay política pública en el mundo que pueda mediar cuando hay una asamblea, un congresista. Ahorita que le veo el pocho, me acuerdo, en el año 1984, viene un asambleísta y dice, vamos a gobernar desde la oposición, que eso es un grito de guerra, casi un grito de conspiración. No, pues señores, ahí sí van a tener que encontrar un presidente bien parado, bien firme, decidido y claro. Como lo fue León. Y como lo voy a hacer yo. Muy bien. Para eso no hace falta ni siquiera gritar. Ya la gente me conoce cuál es mi personalidad, ¿ya? La dureza, eso sí no es sinónimo de bajeza, valgo la aclaración, pero señores, aquí blandengues, nada. No es momento ni de tibios ni de improvisados. Henry, justamente sobre el tema ya de la campaña, la elección, el primer paso es pues las primarias y dentro de esas primarias pues ya hay que tener la designación de tu binomio, que en este caso es la doña, tiene que ser una mujer de acuerdo a las nuevas reglas. Así es. Bajo esa consideración, ¿María Paula va como binomio tuyo o han pensado en otra opción? Y si es esa otra opción, ¿de qué región, de qué perfil es importante que la gente conozca? Lo importante es que se complemente. Claro, pero dentro de eso, y muestre la diversidad que tiene el país. ¿En quién has pensado como perfil, por lo menos? Bueno, con tranquilidad, primero quisiera ser candidato, ¿no? No, ya vas a ser candidato. Espera, hay unas formalidades legales, maestro. Yo sí, en política, yo soy la muestra de aquello, ¿no? Aquí se puede tostar el granizo. Me han dado por muerto varias veces. Por ahí hay algún engreído por ahí que anda subestimando, suelto por ahí. Cuidado, ¿no? Yo sí soy de resistencia, ¿no? Yo sí sé cómo es la política dura. Yo sí actúo para forjar la historia. Yo no me he dejado forjar por la historia. Yo tengo otra modalidad de ver las cosas, ¿no? Así que vamos con tranquilidad. Lo que sí le digo es a todos los que nos siguen, tiene que ser una diversidad que complemente, estilos que complementen, nuevas cosas que hay que presentar al país. Y mire, ese cargo siempre fue importante. Hay gente que dice que hay que erradicarlo. ¿Qué opinas tú? Voy a eso. Siempre fue importante, ahora
hay más ojos de atención debido al affair político del presidente con la vicepresidenta, que la gente no quiere que se repita, no tienen que pensar iguales, pero esta novela barata que ha hecho inclusive un circo constitucional para ver cómo acomodan y buscando que el procurador sea el sastre del poder y quieren seguir intentando, eso no le conviene al país. Y no es nada nuevo, contaba la otra vez que Carlos Julio Arosemena, que fue vicepresidente en el cuarto velasquismo, también terminó conspirando contra Velasco. Claro, era Velasco Ibarra y era Arosemena Monroy. Y ahora es Novoa Sin y Abad, nada más. Y esta cosa que está aquí. Esto que reemplaza a los mudos, ¿no? A los que no hablan y se sorprenden ahora que no saben que una cosa es dar entrevistas, otra cosa es dar conferencias, otra cosa es estar en el curul y otra cosa es estar en la barricada. Segundo, modalidades. Ecuador en el siglo XX tuvo todas, déjame decirte. Del 25 al 40 no hubo vicepresidentes. Quien se encargaba del poder era el ministro de gobierno. ¿Sí sabes cuántos encargados hubo? Algunos. Ya, entonces es un tema de conducta y de cultura. También tuvimos el modelo norteamericano. También aquí el vicepresidente de la República fue presidente del Senado. Por supuesto. Carlos Julio fue presidente del Senado. Y mira lo que pasó. Y el vicepresidente de Ponce también. Y entre gente brillante. ¿Qué es lo que pasa? Me imagino que el gobierno no es que le teme a la señora con quien yo no comparto nada. Cuando está lúcida es libertaria. No acompaño nada. Y cuando no sé qué es lo que trató de decir en el trabalenguas de Coavisa, pone a estremecer a la nación, pero merece mi respeto como dama y como vicepresidenta. Ahí, ¿sabes qué? Los intereses del país deben estar primero, ¿no? O sea, yo no quisiera para el país que la designación de un vicepresidente elegido en las urnas sea un factor de mayor desestabilización, pero siempre habrá conflictos. Con raras excepciones como Noboa, con Pedro Pinto, Borja, con Parodi, casi todos han terminado en discusiones, pero no deben llegar jamás a esta situación. No le conviene en absoluto al país, ¿no? Henry, si usted quiere ser el primer servidor del país, como lo dice, eso significa que cree que el presidente actual, Daniel Noboa, puede estar haciendo las cosas mejor. ¿Qué planea usted hacer diferente? Hacerlas mejor que él. Esa es parte de la propuesta y lo que no está bien, corregirlo y decirlo, porque yo no tengo pues el ánimo refundacional y mentir que todo lo pasado es mejor. Pero eso es propio de los demagogos, de los personalistas y de algunos populistas iletrados que andan sueltos por ahí, ¿no? Eso no es hacer país, eso no es reconocer. Yo como presidente de la República, cuando tenga que inaugurar obras que ha comenzado el régimen anterior, yo inclusive lo invitaré al expresidente que los comenzó, porque no hay obra nueva pues en varios meses, ¿no? Solo otros demagogos hace poco tiempo decían que no hay ni una sola obra. Al año, pues. Al año. Yo sí soy serio. Yo sí tengo experiencia. Yo no soy improvisado. ¿Ya? Yo tampoco soy engreído, por si acaso. Entonces yo sí sé cómo se maneja el país. Y lo que hay que hacer, hay que mejorarlo. Y lo otro hay que desecharlo. Pero no es que vamos a reinventar tampoco las cosas peores en materia de seguridad. Una última inquietud, Henry. La Asamblea decidió desechar los juicios políticos a 3 de sus excompañeros del gabinete del señor Lasso para dar paso a la interpelación de la canciller Sommerfeld. ¿Cómo ve usted esto como ex legislador? ¿Cuál es su opinión de esta maniobra? Mire, fondo y forma. Uno, nadie está por encima de la ley. Todos los exministros de un gobierno tienen responsabilidad política hasta un año posterior a la finalización del mandato. No hay nada nuevo en aquello. Sin perjuicio de las responsabilidades que pudiera tener a nivel de Contraloría, a nivel de inclusive de Fiscalía. Delitos como peculado, etcétera, son imprescriptibles. ¿Dónde está el tema? Y más allá que me río que han querido enjuiciar nada más y nada menos que Andrea Montalvo, a la secretaria de Educación Superior, quien más becas gratuitas ha dado en el país. Pero ¿sabe qué? Yo no rehuyo al tema, inclusive yo soy sujeto de fiscalización todavía, estoy dentro del año. Pero ¿sabe qué? Ahí hubo un fraude a la ley. ¿Y sabe por qué? Porque piensan que aquí todo el mundo es caído de la hamaca. Y la gente no es caída de la hamaca. Resulta ser que están distorsionando el concepto. La lógica de la responsabilidad política es que hay también de los ex y de los actuales. Entonces yo mañana soy presidente y se me ocurre enjuiciar a 15 ministros del anterior gobierno y los pongo en cola y así me llevo la mitad de mi periodo gubernamental, cosa que bloqueo el ejercicio de la fiscalización
de los que están en el momento y piensan que nadie se va a dar cuenta. Aplausos, viva la fiesta. ¿Y qué? ¿Piensan que todo el mundo que está guindado? Ese es parte del problema. Ellos lo hicieron, inclusive, imagínense, el tema de Montalvo, por Dios, era para ganar tiempo, para dilatar, para que cuando les llegue la fiscalización de los actuales, no digo necesariamente que sean culpables políticamente hablando, el juicio les llegaba en mayo, en junio del siguiente año. Pues eso es una burla también. Haya premios. Ahora bien, dentro de eso tienen que ejercer una fiscalización responsable. Ahora este gobierno también está viviendo lo que pasaba en el anterior, que al mismo ministro lo llaman 5 comisiones y en el transcurso de la semana le piden 300 solicitudes de información. Eso también está mal, porque lo distraen de su situación. Entonces, si mañana tienen que enjuiciar o procesar, no todo debe llegar a juicio, pues deben hacer un control, bienvenido sea. Lo anterior era una estrategia burda para quemar tiempo, poner la mayor cantidad de ministros para que no les llegue la fiscalización a ellos. Y eso el mismo Congreso lo ha desvanecido. Agradecemos a Henry Cucalón, precandidato presidencial, por su presencia en estos micrófonos.